Probablemente ya estés enterado de que acabo de sacar un video donde hablo de la forma de tocar el bajo de Tom Araya en los discos de Slayer. Bueno, pues algo que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de comentarios que recibió ese video argumentando algo de este tipo. Tenga en cuenta que recientemente Kerry King afirmó que fue él quien grabó los bajos de varios álbumes de Slayer. Así que me pareció interesante investigar más sobre este tema y me puse manos a la obra. Vamos a empezar entonces por revisar un artículo del medio Loudwire publicado a mediados del año pasado. Aquí lo que se señala es que King declara que se hizo cargo de las líneas de bajo en los discos de Slayer probablemente desde los años 90. Este medio nos cuenta que en una entrevista que Kerry King realizó para la revista Guitar World con motivo del lanzamiento de su álbum en solitario, abordó el tema diciendo que había tocado al menos algo de la parte del bajo en los álbumes que han venido grabando desde hace 3 décadas. Como la entrevista original la hizo la revista Guitar World, me pareció conveniente ir a la fuente de todo este enredo. Para empezar entonces, toda la discusión sobre Kerry King grabando las partes del bajo en los discos de Slayer surge de una pregunta que le hace la revista sobre su nuevo álbum en solitario y que dice así: aunque fue agridulce terminar con Slayer, tener el control total del álbum en solitario debe ser gratificante a su manera. No tienes que negociar con los otros miembros de la banda o jugar a ser cortés. A lo que Kerry responde: sí, es refrescante. No es algo que necesitara musicalmente o personalmente, pero fue genial y trabajar con gente nueva fue muy divertido. Este es el primer disco en donde no toco el bajo probablemente desde los 90s. Ante semejante respuesta, la revista le pregunta por qué Tom dejó de tocar el bajo en los discos a partir de esa época, y aquí es donde Kerry King revela cómo estuvo todo el asunto, así que te traduzco textual lo que dijo. Siempre dejábamos que Tom tocara el bajo hasta que se cansó de no ser bueno con eso. En defensa de Tom, al momento de grabar, él nunca había tocado las canciones. Siempre fue solo yo y Paul los que las habían revisado. Luego nos metíamos en el estudio y a grabar. El Paul a quien se refiere Kerry King es Paul Bostaph, quien reemplazó a Dave Lombardo en la batería. Es decir, estaríamos hablando de 1992, que fue el año en el que se produjo la salida de Lombardo. Kerry King continúa entonces diciendo: creo que a Tom se le metía en la cabeza de que iba a ser capaz de lograrlo, pero para cualquiera que no haya tocado las canciones antes, llegar sin conocer la música y hacer las cosas al nivel que requiere una grabación no es realista. Así que si ya habíamos hecho las pistas de mi guitarra, Jeff ya había hecho las suyas y Tom no sabía las partes del bajo, yo podía agarrar un bajo y hacer esas partes en menos de un día porque yo ya conocía las canciones. Llegó un punto en que se pasaba 8 horas tratando de tocar una canción antes de frustrarse y decir: mejor toma, hazlo tú. No quiero que nadie piense ni por un segundo que él no hubiera podido hacerlo si hubiera tenido el tiempo de aprender sus partes. Según estas declaraciones, entonces, hay 2 cosas muy importantes que aclarar sobre todo este asunto. Primero, que Kerry King empezó a hacerse cargo del bajo en los discos de Slayer a partir de la entrada de Paul Bostaph en la banda, es decir, alrededor de 1992. Si así están las cosas, entonces, esto quiere decir que siempre se le permitió a Araya, como dice el mismo King, que fuera él quien se hiciera cargo de las grabaciones de los álbumes anteriores al Divine Intervention, álbum de 1994. Como las grabaciones que escuchamos en mi video son del álbum Raining Blood de 1986, efectivamente a quien estamos escuchando entonces en esas grabaciones es el mismísimo Tom Araya. Segundo, la razón por la que Kerry King se hizo cargo de esas grabaciones no es porque Tom haya sido en ninguna medida un mal bajista, sino porque no le daban el tiempo suficiente para aprender el material nuevo, y era mucho más práctico que sea King quien grabara las partes del bajo al conocer perfectamente bien sus propias canciones. Y de hecho, esto es algo que King con todas sus letras lo deja muy claro en sus declaraciones. Así que para la gente que tiende a malinterpretar lo que los demás dicen, no está diciendo que Tom sea un mal bajista,
o que no se aprendía sus partes, como maliciosamente pretende darnos a entender este medio. Pero esto no es lo único que Kerry King declaró sobre todo este asunto. Ya antes había hecho declaraciones para otro medio. Livewire entonces también menciona que en una entrevista a principios del 2024 concedida a la revista Rolling Stone, Kerry King se atribuyó una participación en las líneas de bajo de Slayer. Esto ocurrió porque cuando se le preguntó si estaba considerando tocar las partes de guitarra y bajo él mismo en su nuevo álbum, King le dijo a la revista lo siguiente, y cito: "Ya he hecho eso, no en este trabajo, pero desde principios de los 90s he hecho todas las partes de la guitarra rítmica y todas las líneas de bajo en los discos de Slayer. Siempre hice el bajo porque mi amigo Tom no lo hacía él realmente". Sin embargo, y en la misma entrevista también menciona que con Kyle Sanders, responsable del bajo en su nueva banda solista, explica que al principio lo único que tenía que hacer es enviarle a este bajista demos con la parte de la guitarra y la batería, y 3 días después recibía esos demos con las partes del bajo listas. Al respecto, King menciona lo siguiente, y cito: "Nunca nadie había hecho eso por mí. Eso me encendió todos los bombillos". En este mismo sentido, King le dijo a la revista Guitar World sobre Sanders que él es un bajista de verdad, así que podía salir con cosas que a él probablemente no se le hubieran ocurrido, así que era genial. Pero ¿qué tiene que decir Tom Araya sobre las declaraciones de Kerry King? Pues hasta donde se sabe no ha dicho nada al respecto, ni para confirmarlo o desmentirlo. En una entrevista realizada hace apenas una semana con la misma Guitar World, más bien aprovechó para realizar unas curiosas observaciones sobre precisamente el tema de mi video anterior. Araya en esta entrevista declara que no se considera a sí mismo un bajista extraordinario. Dice que como tiene que cantar y tocar al mismo tiempo, pues hace trampa porque hacer ambas cosas a la vez no es fácil. También confiesa que cuando toca la canción Raining Blood en vivo, hay partes en donde simplemente toca la cuarta cuerda al aire en lugar del riff que se escucha en el disco. Otra parte donde dice que tiene problemas para cantar y tocar a la vez es el riff principal de Angel of Death, es decir, justamente las 2 canciones de las que te había hablado en mi video anterior. Con respecto a su trabajo con la banda como bajista, de hecho Tom dice que muchos de los riffs de Slayer no son realmente ideales para bajistas porque tienen demasiadas notas. Araya menciona que toca lo que él piensa que va a sonar mejor y que se trata de cómo esa parte groovea con la batería y que eso es lo más importante para él. También nos cuenta un poco en broma que no calienta su voz, simplemente sale y espera dar lo mejor de sí mismo, y que se considera un muy mal ejemplo como cantante. Una vez aclarada entonces toda esta polémica, ¿qué te parece si cerramos el video escuchando algo que sí forma parte de la era donde Kerry King era quien grababa el bajo?